Episodio número 2757. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 25 de marzo, la paz de un niño destetado. En el marco de esta lección número 13, lección final de este trimestre, espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Esta semana hemos estado abordando este tema que tiene que ver con la espera, con el no desesperarnos, con esperar al tiempo de Dios. Y hoy pues vamos a seguir abordando este tema. Mañana, recuerden, es el siguiente comentario teológico. El día de ayer, ¿verdad? La parte del sábado, domingo, estuvimos viendo esto que tiene que ver con el llamado a esperar. Y sobre todo me gustaría nuevamente recalcar la idea de las 7 voces hebreas que mencionó el doctor y pastor Franklin Martí, y cómo este asunto es intenso, es un asunto que realmente tiene que ver no con esperar de manera estática, sino con movernos, con trabajar, con de alguna manera esperar haciendo algo, lo que tiene que ver con el Señor. Para hoy, nuevamente, la paz de un niño destetado es lo que vamos a estar evaluando. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ilustre y que de esa manera podamos aplicarlo también a nuestra vida, que nuestra familia y todo el que nos rodea pueda ser bendecido por este estudio, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz de un niño destetado. Se nos invita de inmediato a leer el Salmo capítulo 131, apenas tiene 3 versículos, Salmos capítulo 131, para responder a la pregunta, ¿qué nos enseña este Salmo acerca de nuestra relación con Dios? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Salmo capítulo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, oh Jehová, desde ahora y para siempre. Eso es lo que dice Salmo capítulo 131. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos enseña este Salmo acerca de nuestra relación con Dios? Este Salmo nos enseña que como un niño destetado, así de desesperado como se pone ese niño, así de desesperado, así de ansioso, está cada alma necesitando de Dios. Así es como básicamente se enseña. El pueblo de Dios vive en un mundo que aflige a los fieles, un mundo lleno de tentaciones, de dificultades para casi todos. Una renovada convicción de que es hijo de Dios y que depende de Dios para su vida consuela al salmista y lo lleva a confesar que su orgullo no tiene valor. Yo creo que la mayoría de personas, no solamente los cristianos, tenemos que confesar
tenemos que admitir que sin Dios nuestra vida no tiene sentido, que nuestra felicidad depende de Dios, depende de cuán cerca, de cuánto amamos a Dios, de cuánto reconocemos que lo tenemos todo, que con Dios ya somos mayoría. Lo engañoso del orgullo es que hace que los orgullosos se vuelvan egocéntricos e incapaces de ver más allá de sí mismos. Así, el orgulloso se ciega ante la realidad superior de Dios. Yo creo que cuando una persona dice que es ateo, que no cree, encima de lo que también se dice, que posiblemente tengan un trauma, que algunos de ellos hayan esperado que Dios hiciera el milagro y no lo haya hecho, pero también el orgullo, el deseo de no tener nadie quien dicte a su conciencia. Es decir, aquellos orgullosos que dicen, no, yo no creo en Dios, no, yo no necesito de Dios, es porque realmente son personas altaneras que no quieren tener a nadie ni nada que le diga qué hacer. En cambio, los justos elevan su vista a Dios. El reconocimiento de la grandeza de Dios los hace humildes, los hace libres del egoísmo y de la vana ambición, porque no es fácil vivir en un mundo donde la mayoría de gente no los reconoce. Entonces, el ser en este sentido un cristiano verdadero, libre de orgullo, libre del egoísmo, libre de la vana ambición, eso es ir contra la corriente, porque la mayoría de gente lo que quiere es todo lo contrario. El salmista confiesa que no busca grandezas ni cosas demasiado sublimes. Estas expresiones describen las obras de Dios en el mundo que sobrepasan la comprensión humana. La ciencia moderna, por ejemplo, nos ha demostrado que incluso las otras cosas más sencillas pueden ser increíblemente complicadas y estar mucho más allá de nuestra comprensión, al menos por ahora. De hecho, hay una gran ironía. Cuanto más aprendemos del mundo físico, mayores son los misterios que aparecen ante nosotros. Hay un profesor que también, ¿verdad?, le damos un cordial saludo, de esos profesores que tuve en la universidad, además del doctor y pastor Franklin Martí. Estoy hablando del pastor y doctor también Eric Mendieta. Y él decía en una de sus cátedras que el poder pasar de un estado inconsciente de ignorancia a un estado consciente de ignorancia significa que hemos adquirido el conocimiento. Entonces me llega a la mente esta realidad porque es lo mismo que dice la autora de estas lecciones, porque ella dice que hay una ironía que cuanto más aprendemos del mundo físico, mayores son los misterios que aparecen ante nosotros. ¿Por qué? Porque siempre hemos dado por sentado que ciertas cosas existen y que deberían de actuar de cierta manera, pero todo eso corresponde a un orden, corresponde a una ciencia detrás de cada cosa. Y así hay gente que no entienden el diseño inteligente, que no reconocen que todo fue creado de una mano perfecta, la mano de nuestro Creador. Mientras tanto, la metáfora de este Salmo capítulo 131 y el versículo 2, noten cómo dice, como un niño destetado se aquieta en brazos de su madre. Es una poderosa imagen de alguien que se encuentra, o que mejor dicho, que encuentra la calma y se tranquiliza ante el abrazo de Dios. Señala la relación de amor que un niño tiene con su madre en las distintas etapas de su vida. Y todo es un proceso. El asunto de el destetar a un niño es porque ya ese niño tiene la capacidad de poder alimentarse. Y la mamá no es que le quita la teta, como dicen, o lo deja de amamantar, pero no le da nada, sino que lo sustituye por alimento más sólido. Lo interesante es
que en todo ese proceso la madre no abandona a su hijo. De la misma manera, Dios no nos abandona sin importar el proceso espiritual en el que estemos pasando o el que estemos desarrollando. Al destetarnos de las ambiciones insustanciales y del orgullo, Dios nos presenta el alimento sólido, alabado sea el Señor, que consiste en hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, tal y como lo dice Juan capítulo 4, versículo 34, Juan capítulo 4, versículo 34, y Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14, porque ambos nos hablan que el alimento sólido es alcanzar la madurez, es poder tener discernimiento espiritual del bien y del mal. Entonces, la confianza infantil descrita en Salmo 131 es una fe madura que ha sido probada por dificultades de la vida y que ha sido descubierto, ¿verdad?, que Dios es fiel a su palabra. Entonces, ¿por qué negar su existencia? Como dice una poesía. ¿Por qué negar la verdad? ¿Por qué decirle a la gente que en Cristo no hay santidad? O sea, Dios en realidad es fiel. Dios no nos abandona, y en este proceso de alimento sólido, de madurez espiritual, necesitamos fomentar la confianza en Dios. Al final, la atención del salmista se centra en el bienestar del pueblo de Dios. En definitiva, se nos llama a utilizar nuestra experiencia con Dios para fortalecer a su iglesia. Es decir, aquello que hemos aprendido personalmente, lo de la fidelidad, lo de la bondad de Dios, podemos compartirlo con otros que por alguna razón todavía luchan con su fe. Nuestro testimonio acerca de Cristo puede darse incluso dentro de la propia iglesia, donde muchos necesitan conocerlo personalmente. Y esto, yo soy un producto de eso. Cada vez que yo puedo, yo trato de motivar, trato de incentivar a la fe, y también soy motivado al ver que hay personas que tienen un testimonio maravilloso dentro de la iglesia, personas que no se conforman al mundo, no se conforman a las cosas de la vida, o sea, a los dictados de otras personas, sino de su propia conciencia, de Dios, de cómo Dios las dirige. Y personas que se mantienen fieles dentro de la iglesia me enseñan que hay poder en Jesús y que no se tiene que hacer obligatoriamente una reforma fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Y yo lo digo porque también conozco muy bien a los hermanos reformados. Son hermanos buenos, con intenciones muy buenas, pero a veces creen que la santidad la consiguen fuera, y no es así. Para tú tener una vida de santidad, tú no necesitas alejarte de tu iglesia local. Si es una iglesia, obviamente, que predica la verdad, aunque no necesariamente los miembros la vivan. O sea, aquí hay un problema y lo vamos a mencionar, y es que la gente no siempre sigue lo que Dios dice, pero aún así, lo interesante es que lo que se diga en esa iglesia no sea algo incierto, no sea algo falso. Pero si en tu iglesia se está predicando la verdad, aunque no la vivan, vuelvo y repito, eso indica que tú tienes que hacer como bien Jesús le dijo a los apóstoles: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, el mensaje está correcto, pero no necesariamente la aplicación. Eso es madurez espiritual precisamente, porque de todo lo que hemos hablado tiene que ver con la madurez espiritual, que yo no necesito estar creyéndome mejor que otros para salirme de la iglesia, porque ese es el problema al final. El orgullo, el sentir, no, que yo soy mejor que fulano, no, que en esa iglesia no se predica la verdad.
Y cuando mucha gente de esa predica o escuchan a alguien que dice, no, porque ahora es que yo voy a decir la verdad. No, porque ahora es que yo voy a decir lo que nadie dice. Esas son gente que buscan protagonismo y nosotros no estamos para eso. Hay una pregunta final, pero primero se lee un versículo. En este caso, el versículo es de Mateo capítulo 18, el versículo 3. Mateo 18:3. Les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Entonces, se hacen dos preguntas. Primero, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Y segundo, ¿qué implica esta idea? Aquí habla Jesús precisamente de que necesitamos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y esta idea implica que cada uno de nosotros tiene que tener esa fe infantil, por ejemplo, que tuvo María, esa fe infantil que tuvo varias mujeres en el Antiguo Testamento, como Ruth, por ejemplo, que le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje ni que me aleje de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¿Tú sabes lo que implica eso? Eso implica una dependencia total de Dios y de su palabra, y de lo que esta hermana, en este caso Noemí, hizo en la vida de Ruth. Entonces, la fe infantil que implica aquí es una fe que te lleva a confiar plenamente y a no abandonar sin importar lo que suceda. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la paz de un niño destetado es una combinación perfecta entre soltar y agarrar. ¿Soltar qué cosa? Lo que antes nos era nuestro alimento principal, y en este caso, abrazar el nuevo alimento y estar ante los brazos de la madre. Todo esto son metáforas que implica confiar en Dios sin importar la condición en la que estemos pasando, sin importar qué suceda, mantenernos humildes y dependiendo de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar esto a nuestras vidas y que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Sabemos que el mundo, que su vanidad, nos tratan de sacar, nos tratan de desorientar. Son mucha la gente que por alguna razón también cae en el extremismo y para supuestamente coger alimentos sólidos se van de la iglesia, abandonan la fe o quizás abrazan otro círculo religioso que supuestamente es mucho más elevado, cuando en realidad son radicales que tratan de añadirle a tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en el centro, ni añadirle ni quitarle, sino en balance servirte con amor. Bendice también a nuestra familia, a todo el que nos rodea, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana martes, Dios mediante, trayendo sus gavillas. Esto ya se va poniendo más adulto, como dicen, pica y se extiende en el marco de esta lección número 13, Espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Salmo 27, 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Simplemente vía WhatsApp, marca al
484-838-8989. 484-838-8989. Y también pueden comunicarse al correo electrónico omarmedina113@me.com. Una vez más, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.